Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de paneles con el Partido de la Liberación Dominicana a través del PLD en línea. Hoy tenemos dos invitados especiales con los cuales vamos a tratar pues la propuesta de modificación a la Ley 41-08 de Función Pública que ha colocado el gobierno del PRM en el Congreso de la República. Con nosotros está Selenia Vidal, ella es la secretaria de Administración Pública del Partido de la Liberación Dominicana, y también Dariel Guzmán, que es subsecretario de la misma secretaría. Hola, Selenia y Dariel. Hola Yuri, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno estar aquí. ¿Y ustedes? Bien, gracias por la invitación y por acogernos aquí en este programa. Bueno, la ley 41-08 de Función Pública cumple este año 2023 precisamente 15 años, ¿no?, Así es, de su promulgación. Es, digamos, un fruto, es un producto del esfuerzo de los partidos de la Liberación Dominicana por realmente tener una administración pública formalizada, que respete procesos y que realmente cumpla con los estándares de calidad que requiere la administración pública para poder desarrollarse. Vemos que el PRM ha colocado una propuesta sobre la mesa que contraviene, digamos, esos principios. ¿A qué se refiere esta, digamos, si la pudiéramos llamar así, contrapropuesta de la Ley de Función Pública 41-08? Bueno, Yuri, muy buena pregunta, y quiero empezar por lo que destacas de que la Ley de Función Pública cumple precisamente, está a punto de cumplir 15 años, destacando que fue el gran avance, el salto que dio la administración pública hacia la profesionalización, hacia la institucionalización, se da en el 2008, cuando en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, un anhelo muy esperado de toda la sociedad de que se organizara lo que era el empleo público, viene a la luz producto de un gran consenso que se hizo de todas las fuerzas políticas y de la sociedad a través de esa ley. De hecho, se dice entre los profesionales de la administración pública que fue la primera experiencia sin existir todavía el concepto de ley orgánica en que todos estuvieron de acuerdo de la necesidad de esa ley. Dicho esto, esa ley tiene grandes aportes a la sociedad y a la organización de la administración pública. Sin embargo, tampoco podemos dejar de tener en cuenta que la sociedad ha ido avanzando, que la administración pública ha ido evolucionando y que es necesario, de las lecciones aprendidas, incorporar algunas normativas que favorezcan a la administración pública. El gobierno el pasado año llamó a un diálogo en el Consejo Económico y Social. Sí. Y como es costumbre del Partido de la Liberación Dominicana, en una participación política propositiva, acudimos a ese diálogo, nos sentamos en la mesa del diálogo con los demás actores, y la comisión del Partido de la Liberación Dominicana hizo aportes importantes, de manera, como te decía anteriormente, propositiva. Pero también señalamos que la propuesta de modificación que presentó el gobierno tiene grandes vacíos y tiene grandes errores que contravienen con los avances que habíamos tenido. Y es por eso que nosotros dijimos, estamos de acuerdo en que hay que hacer una modificación, pero le señalamos punto por punto dónde estaban los errores. Y uno de esos grandes errores es lo que se refiere a la incorporación a la carrera administrativa. En el año 2008, la ley 4108 contempló un periodo de gracia para hacer incorporaciones por evaluación. Sin embargo, eso tenía que quedar atrás. ¿Por qué? Porque ese plazo venció en el año 2016. Esta ley que se está sometiendo ahora dice... Un plazo aproximadamente de 8 años. De 8 años. Y ese plazo venció. Esta ley vuelve y retoma lo que son incorporaciones a la carrera administrativa por evaluación del desempeño, no por concurso. O sea, la propuesta que hace el gobierno. La propuesta que hace el gobierno. Y lo que más llama la atención es que las personas que tendrán derecho a participar en ese concurso deben de tener
un mínimo de 2 años en la administración pública. Qué conveniente, ¿no? Sí. Precisamente los años que tiene el gobierno, esta actual administración, pues, en el gobierno. Dariel, en ese mismo sentido, entonces, diríamos que para ingresar a la carrera de administración pública solamente se requeriría durar 2 años, digamos, trabajando en la función pública y nada más. Correcto. Sin ningún tipo, digamos, de criterio real del capital humano. Sí, lo más grave no es solamente el hecho de hacer un espacio, crear un espacio normativo, una brecha normativa para incorporar a servidores actuales, sino que de lo que se trata, y en efecto podríamos llamarlo una contrarreforma a la ley de función pública, es permitir la incorporación de personas sin un real concurso. Lo que ha hecho este proyecto, y es lo más grave, nosotros lo hemos observado ya anteriormente, es la posibilidad de que personas sean incorporadas sin concursos. Ellos han creado una nueva modalidad que le llaman concurso sin oposición. Es una contradicción porque el concurso per se implica... Una figura novedosa, ¿eh? Claro, el concurso implica irse a una competencia, digamos una competencia, una libre competición, donde tú has de demostrar que eres la persona idónea para ocupar un cargo público. Si se hace un concurso sin oposición, diseñado de manera cerrada para los que actualmente son funcionarios públicos, pues es evidente que se le está abriendo la brecha exclusivamente a los que están en el gobierno. Eso va en contra de principios que ya están incluso recogidos en la Constitución. Hablamos de la meritocracia, es un principio, si se quiere, el principal de la función pública, y hablamos del principio de libre acceso al empleo público que tienen todos los dominicanos, sin ninguna otra coacción, sin ningún otro impedimento que sus propios talentos, sus propias competencias. Entonces, a eso nosotros llamamos una contrarreforma, que es lo que persigue este proyecto. ¿Qué puede hacer Selenia y Dariel? ¿Qué puede hacer el Partido de la Liberación Dominicana para intentar revertir dentro, digamos, del imaginativo colectivo social de que lo correcto no es lo que propone digamos, el gobierno del PRM, sino realmente lo que teníamos, a pesar de que se debe actualizar, pero esa actualización no puede, digamos, denostar los principios básicos de esa ley, sino que debe de verdad, reformarlos, modernizarlos, pero no puede contravenir la concepción de esa ley frente al Estado. ¿Qué pudiéramos hacer? Así es. Nosotros hemos estado desde el Partido de la Liberación Dominicana contactando con los legisladores que son quienes van a conocer esta ley y además concientizando a través de espacios como este, de comunicaciones en la prensa, e incluso con espacios académicos, para que todos aquellos que estamos, todo ciudadano, que tenga conciencia de la importancia que tiene el que contemos con una administración pública profesionalizada. Solo se logra a través de la realización de concursos abiertos, de que todos tengamos la posibilidad de participar y por lo tanto, como me gusta decir, nosotros el pueblo somos los dueños del gobierno realmente, porque la administración pública es un mandato que damos a estos funcionarios para que administren nuestros derechos. Bueno, pues entonces que nos contraten el personal mejor calificado, no necesariamente el de la preferencia del que esté de turno, no, que sea el mejor calificado. Eso es lo que hemos abogado y lo que dice nuestra Constitución. Cuando se habla de profesionalización, para garantizar la buena administración a que tenemos derecho los ciudadanos, de eso es que se habla, de que convirtamos la administración pública en un ente de profesionales. Y aquí, Yuri, quiero destacar que muchas veces escucho en los medios de comunicación que la administración privada es mejor que la pública. No realmente. O sea, son tipos de administración diferentes. Y el que ha estado en la administración pública sabe que hay una serie de valores y competencias que un buen administrador debe de demostrar. Por eso hoy día se habla de la necesidad de que contemos con tecnopolíticos o con políticos técnicos, porque al final de cuentas, a través de la acción política, nosotros captamos una serie de funcionarios para la administración pública. Entonces, es necesario que estén profesionalizados. Vamos a ir a una breve pausa, pero al retornar, la pregunta que dejamos en la pista es:
cuál es la justificación de las actuales autoridades para hacer esta modificación. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Ya vuelve. Queremos un diálogo franco y abierto contigo. Hablemos del país que queremos. Hablemos de los grandes temas nacionales e internacionales. Dialoguemos juntos en el PLD en línea. De vuelta. Bueno, estamos de vuelta con este panel sobre la Ley de Función Administración Pública 41-08 y la propuesta de modificación que hace el actual gobierno del PRM. Nos quedamos en la pregunta de la previa. ¿Cuál es la justificación de esta administración para modificar la Ley 41-08, sobre todo en los aspectos que han planteado? Bueno, lo principal de esta reforma, nosotros le llamamos contrarreforma, principalmente por sus propósitos, pero ellos lo han presentado como una necesidad latente, y es que los concursos públicos que debieron realizarse para cerca de 100.000 servidores públicos todavía no se han completado. Fue una crítica que nosotros en su momento atendimos, pues los concursos requieren de una planificación exhaustiva, y obviamente fue una crítica de este grupo que actualmente dirige el gobierno en oposición, y han sido, las muestras han evidenciado que son igual, que han sido muy incompetentes para realizar los concursos. Lo que se busca es eliminar la figura del concurso, suplantándola con una especie de concurso sin oposición, es lo que la norma llama, o lo que ellos han intentado en el proyecto, y con esto cubrir a través de una evaluación interna, de una especie de evaluación de competencias interna y cerrada, los 100.000 puestos que quedarían en su mayoría o en su totalidad cubiertos por personas que actualmente ocupan puestos de carrera, que ese grupo específico está siendo ocupado actualmente por personas afines al partido de gobierno. Entonces, lo que se busca, el principal propósito es cubrir las 100.000 plazas vacantes, pero no dándole la oportunidad a, digamos, a toda la población de participar, sino a los que actualmente están ocupando cargos de carrera, que como hemos dicho son afines a este grupo de gobierno. Ese es el propósito de ellos. Cuando hablamos, digamos, de concurso de oposición, para ser tal vez un poco más pedagógico para la gente, lo que significa es también que no solo puede participar una persona que está ya actualmente en la administración pública, sino que cualquier persona que cumpla, digamos, con los requisitos que se planteen en la aplicación fuera de la administración pública también pudiese aplicar. A eso se refiere, ¿no?, el concurso de oposición. Así es. Y de hecho, el concurso de oposición es digamos que la metodología que resulta más efectiva para captar el mejor talento. En la administración pública se le llama concurso de oposición, en la administración privada son procesos de selección en que cualquiera va y opta por una plaza que esté vacante. Correcto. Entonces, en la administración pública son concursos de oposición porque requiere que quien participe conozca lo que es la administración pública y el puesto para el cual está concursando. Esa nueva metodología que propone esta reforma del PRM, ¿es una metodología que existe en otro país o que existe en otra administración pública, digamos, similar a la de la República Dominicana, América Latina, Europa Occidental? No, de hecho es una metodología abandonada hace más de una década, y estudios del BID hechos en nuestro país, que nos acompañó, nos brindó asistencia técnica, daban a entender en su momento, hace más de una década ya, que ese tipo de metodología de incluir a personas por evaluación y no por concursos de oposición reales, es decir, por la confrontación desde el punto de vista técnico, procurando el ingreso de personas libres, es decir, de todos los ciudadanos, no solo de los que forman parte de la administración, sino de los que se vienen formando con esa intención de formar parte de la administración. Otra metodología distinta por simple evaluación, es decir, porque un superior vaya a calificarte por un examen, no es la metodología correcta. Es decir, el método de selección se presta a muchas subjetividades también. Así es. Por evaluación no es la correcta, sino que lo que se trata es de unas técnicas de evaluación que permiten realizar una especie de confrontación, si se quiere, entre todos los aspirantes a una plaza, donde hay que demostrar idoneidad,
competencia, una serie de cualidades, ese es el mecanismo correcto. Y ese es el que se está implementando en prácticamente toda Iberoamérica. Es el mecanismo de España, es el mecanismo de Chile, de Argentina. Sin embargo, en nuestro país, que en algún momento se intentó, por recomendaciones del BID, se abandonó como el sistema de ingreso a la carrera administrativa. Es decir, estamos en una especie de involución, si se quiere, con esta propuesta del gobierno, que nos llevaría a nosotros a pasar de la posibilidad de que cualquier ciudadano que se entienda competente, que reúna las competencias, pueda optar por un puesto público, a primero limitarlos a los que están ocupando puestos actualmente, y segundo, que ni siquiera sea un real concurso, es decir, ni siquiera sea una competición, sino que se trate de una simple evaluación que quedaría, como señalabas, a la subjetividad de su evaluador. Y aquí, Yuri, quiero hacer una pequeña acotación, y es que paradójicamente República Dominicana, país signatario del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que ha emitido la Carta Iberoamericana de Función Pública, hoy ocupa la presidencia de ese importante organismo en materia de administración pública, la carta que señala expresamente la importancia de los concursos por oposición como mecanismo de acceso a la administración pública, y es la propia República Dominicana que pretende implementar un modelo diferente. Precisamente entonces, o claramente un retroceso a lo que ya teníamos como República Dominicana, pero quisiera saber si esas nuevas disposiciones que pretenden, digamos, colocar en esta contrarreforma, pues contravendrían algunos principios o articulados de la Constitución de la República específicamente. Definitivamente, de lo que se trata, y lo señalas como una contrarreforma, es el título correcto. De lo que se trata es de desconocer dos principios cardinales de la función pública, que es el mérito, y cuando hablamos de mérito es la posibilidad de que la persona a ser escogida para ocupar un puesto de carrera sea la persona idónea en términos de competencia. A eso llamamos méritos. Es decir, si nosotros tenemos 5 personas optando por una vacante, la persona que tenga mayor nivel de competencia acreditado a través de las técnicas de evaluación y reclutamiento, sea entonces la persona que ocupa el puesto. Si lo hacemos de manera subjetiva, quedaría a la simple apreciación de su evaluador. Y lo otro es la profesionalización, que busca atraer a la administración pública siempre las personas más competentes, pues de lo que se trata es de tener una administración pública eficaz, eficiente y al servicio de los mejores intereses de los ciudadanos. Vamos a una breve pausa, y con esta reflexión de profunda ausencia de democracia en estas nuevas medidas para poder acceder a la función pública, volvemos en breve. Ya vuelve. Queremos un diálogo franco y abierto contigo. Hablemos del país que queremos. Hablemos de los grandes temas nacionales e internacionales. Dialoguemos juntos en el PLD en línea. De vuelta. Estamos de vuelta con este panel sobre la Ley de Administración y Función Pública 41-08 y la contrarreforma que se pretende llevar a cabo desde el PRM. Hay un punto fundamental en esta contrarreforma a la ley, que es la ausencia también no solo de democracia, sino también de transparencia. Porque puestos claves que antes eran colocados como puestos de carrera en la función pública, ahora pasan a ser puestos de confianza, y en la ley eso quiere decir, digamos, haciendo aquí una actividad pedagógica, en la ley eso quiere decir que son de libre remoción, es decir, usted lo puede quitar cuando quiera. Anteriormente no era así. ¿Cuáles son esos puestos que ahora pasan de carrera a de confianza o libre remoción, según lo que establece la Ley de Función Pública? Mira, en la Ley 4108 se estableció el concepto de carrera del directivo público. Hay un grupo ocupacional importante para la administración pública, que es el grupo ocupacional 5, puestos de directores. Y ahí están, bueno, pues las posiciones clave, aquellas que son transversales, como áreas de planificación, administración, encargado financiero, jurídico, etcétera. Y están los puestos que se llaman sustantivos, es decir, lo que es la actividad principal de cada organización que se va a especializar. ¿Qué sucede?
que en esta propuesta de reforma, o de contrarreforma, mejor dicho, sorprendentemente hay un artículo que quiere pasar desapercibido que dice: pasan a ser personal de confianza, es decir, de libre nombramiento y remoción, ¿verdad? El encargado administrativo financiero, los administrativos y los financieros, miembros del comité de compra. El encargado jurídico, miembros del comité de compra. El encargado de recursos humanos, en algunas ocasiones miembros del comité de compra, pero también encargado de los procesos de ingreso del personal a la administración pública. Claro. El encargado de tecnología. Entonces, ¿cuál es la vocación de estos puestos? Que sean precisamente de carrera. Y no solamente por la necesidad de continuidad o de permanencia, que es lo que busca la carrera administrativa, darle continuidad a la administración ante cualquier cambio, sino también que hay que ver, Yuri, lo que significa formar un profesional de la administración pública en esas áreas. Así es. La administración financiera del Estado no es la administración financiera privada. Por eso, cuando se produjo el cambio de las actuales autoridades, no sé si ustedes recuerdan que la administración pública en materia de contrataciones públicas dio un frenón, porque se encontraron de repente que no conocían el sistema de compras y contrataciones públicas y por eso ha habido tantos problemas. Así es. O hubo tantos problemas. Ya hubo otros problemas de otro tipo que tienen que ver con otros temas de valores y demás. Sí. Pero en cuanto a capacidad y competencias para hacer los procesos, eso es un error tremendo. ¿Cómo van a ser personal de confianza esos puestos? Eso es inconcebible. ¿Se podría inferir entonces que hay una intención marcada, aunque implícita, de desmantelar, digamos, el comité de compras, o que ese comité de compras no responda necesariamente a la condición de que sus miembros sean de carrera? Así es. Creo que sobre todo la principal afectación es a la transparencia. El hecho de poder aglutinar bajo un personal que sería un personal de confianza, según esta propuesta, de la máxima autoridad, y quedaría entonces bajo, porque claro, la máxima autoridad de la institución también es un miembro del comité de compras. Claro. Lo que pasa es que ese personal que actualmente es de carrera y que pasaría a ser un personal de confianza, es una especie de contrapeso, si se quiere, para fomentar la transparencia. Son técnicos, verdaderos técnicos, sin un interés político, que deben actuar de manera objetiva en los procesos de compras. Los procesos que han sido altamente criticados, que siguen siendo todavía un punto a corregir, a mejorar dentro de la administración. Sin embargo, lo que procura esta propuesta es colocar prácticamente todo el comité de compras bajo el amparo de personal estrictamente de confianza del funcionario, no generando ningún tipo de contrapeso, y obviamente que eso lacera notablemente la transparencia de los procesos. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro y ha sido muy aleccionadora la conversación que hemos tenido el día de hoy. Porque hay, digamos, argumentos técnicos lo suficientemente fundamentados como para entender que esta propuesta es una clara contrarreforma a lo que es la Ley 41-08 de Administración y Función Pública. Reiteramos, requiere de reformas y modernización sin abandonar los principios, evidentemente, constitutivos que dieron al traste la ley. Bueno, pues en esta ocasión yo quisiera dejarles un breve espacio para un mensaje final reflexivo sobre lo que significaría esta contrarreforma y sobre las amenazas, pues evidentemente, que le produce a la 41-08 actual. Bueno, gracias. De mi parte, comentarles a todo el público que sigue este programa, que obviamente estamos frente a una posibilidad de retroceso importante. Nuestras críticas, sobre todo en el ámbito técnico, se centran en la protección a los avances que ha tenido la carrera administrativa general, las carreras especiales que se nutren de esta norma, los avances que se ha logrado con la ley 4108 y que nosotros, como decía Selenia, hemos participado del diálogo en el Consejo Económico y Social, donde ciertamente se detectó la necesidad de mejorar
modernizar y actualizar la norma, sin embargo, no por ello desconociendo los principios, garantías y avances que se lograron con la ley 4108. De manera que... Disculpa, Dariel, ¿no se lograron consensos en el seno del Consejo Económico y Social? Se logró el consenso final en ese momento fue sobre la necesidad de reforma, no sobre los puntos que sobre se la han planteado. propuesta específica. No, sobre la propuesta en sí no hubo consenso. Se hicieron observaciones y dijimos, no estamos de acuerdo con esto y esto, y hemos señalado únicamente 2 puntos que son trascendentes, pero hay muchísimos otros en los que no estuvimos de acuerdo y por lo tanto no hubo consenso. De hecho, el propio ministro actual dijo que iba a llamar a una mesa técnica para que le hiciéramos aportes antes de someter la propuesta. Y eso no se hizo. ¿Pudiéramos señalar, Selenia, brevemente cuáles son esos otros puntos que tal vez no hemos mencionado, pero que son lo suficientemente importantes como para hacerlo? Bueno, por ejemplo, un punto que atañe a la juventud. Dice la actual ley, si un empleado está en un puesto de directivo de carrera, a nivel de dirección, sí, y cumple 10 años, será removido de esa posición y se le dará categoría de asesor. O sea, nadie puede ocupar por más de 10 años un puesto de directivo público. Y la gran pregunta hoy es, con jóvenes que a los 30 y tantos de años entran en la administración pública, ¿quiere decir que cuando cumpla 40 tiene que retirarse de la administración pública para entonces pasar a ser un asesor? Además, es irracional. ¿Cuántos asesores va a tener la administración pública? Claro. Entonces, ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es colocar al personal al personal de estatuto simplificado que tenía unos derechos que tiene unos derechos adquiridos, entiéndase, choferes, auxiliares administrativos, etcétera, que cuando son removidos de la administración pública tienen una indemnización. Resulta que si es de personal de confianza, entiéndase, si trabaja con un ministro, si trabaja con un viceministro, pierde esos derechos porque lo van a sacar de la administración y no le va a tocar. Entonces, esas son algunas de las medidas que está contemplando esta ley que hay que, y aquí sí quiero hacer el llamado a todos los profesionales de la administración pública, prestémosles atención a la ley, revisémosla, tiene grandes oportunidades que deben de ser tomadas en cuenta por nuestros legisladores, porque son pequeñas cosas que se pasan desapercibidas y al final impactan en el servicio público. Claro. Porque ese personal que está en la función pública es el responsable de entregarnos los servicios públicos, y si no garantizamos que sea un personal con una alta calidad profesional, con un alto sentido de vocación de servicio o de vocación social, conciencia social, como se define una competencia hoy día de la administración pública, que sea un personal comprometido, pues estamos afectando todo lo que es la gestión del aparato público. Claro. Bueno, pues, Dariel, sí, finalmente señalar la importancia, hablando de la necesidad de reforma, que nosotros sí que hemos visto algunos puntos a mejorar, está el tema de que la indemnización que actualmente solo contempla los servidores públicos de estatuto simplificado sea pues ampliada a todas las personas que prestan servicio al Estado y que por razones obvias de no permanencia, que son los cargos que no son de carrera, pues en algún momento tienen que ser cesados en sus puestos. Creo que ese es un punto pendiente, sería una gran conquista que esa indemnización abarque a todos los servidores públicos. Esto definitivamente es una oportunidad de mejorar la norma. Sin embargo, el proyecto que actualmente reposa en el Congreso ciertamente lo que constituye es una contrarreforma y un retroceso importante en las conquistas de servidores públicos. Bueno, ahí está más que clara las observaciones necesarias que se le deben hacer a esta propuesta de modificación, de contrarreforma de la Ley 41-08. Agradecemos a Selenia Vidal, titular de la Secretaría de Administración Pública, y a Dariel Guzmán, que es subsecretario de la Secretaría de Administración Pública, por esta aleccionadora conversación con nosotros el día de hoy. Ojalá no se pongan en juego las reivindicaciones y las garantías de los servidores públicos de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.